Ya. El presidente Pedro Sánchez revoluciona su gobierno, realiza importantes cambios en algunos ministerios, prescinde de nombres como Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Pedro Duque o Arantxa González Laya. La remodelación afecta a 6 ministerios y una vicepresidencia, todos en manos socialistas. Desde hoy comienza el gobierno de la recuperación, un gobierno de mujeres y de hombres para superar por completo la peor calamidad vivida por la humanidad en décadas y en consecuencia en nuestro país, y para aprovechar una oportunidad excepcional de poner en pie una España mejor. Enseguida nos vamos a ir a Madrid en directo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y el gobierno de Canarias ya ha anunciado que va a pedir a la justicia que avale un toque de queda, mientras hoy hemos conocido cambios que afectan a Tenerife, que está en nivel 3. Los publica hoy el BOC y difiere de lo que se nos contó después de la rueda de prensa del jueves del Consejo de Gobierno. Gemma Padilla. Pequeños cambios a los anunciados el pasado jueves por el Gobierno de Canarias, ya que finalmente los comercios minoristas podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. Y según ha confirmado hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya se ha presentado la petición para aplicar el toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pues ser un poco empático, ¿vale? Ponerse un poco en la situación del paciente, ¿vale? Porque en este caso son pacientes. Y comprender un poco que cada persona es una situación distinta. Es uno de los más de 120 rastreadores que están trabajando hoy en Canarias, un trabajo que se ha multiplicado por 3 en los últimos días dado el aumento de los contagios. La próxima semana se van a sumar al equipo 26 militares más. Y pendientes de los datos de nuevos contagios de hoy, Canarias cierra la primera semana de julio superando de largo los 500 contagios diarios. La incidencia acumulada a 14 días también va subiendo. Está ya por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes protagonizan la gran mayoría de los nuevos casos. Población aún sin vacunar. Los expertos piden seguridad y protección para frenar esta inercia. Hay que entender que si tenemos un número de casos excesivo, lógicamente se va a incrementar el número de jóvenes que van a necesitar ingresos en UCI. Esto es otro factor que conviene tampoco perder de vista a la hora de entender que la situación que estamos teniendo en Canarias es lo suficientemente seria como para tomar medidas oportunas. Llevan 72 horas acampados frente a la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife. Piden que se suspendan con urgencia los desahucios en las islas. Esta presión ha surgido efecto. El presidente de Canarias se va a reunir con ellos el martes. Aseguran que no se van a mover de allí, de esas casetas de campaña, hasta conseguir un compromiso firme de las instituciones. Y estas son las dos caras del turismo. En los puntos donde se suelen recibir más visitantes viven con incertidumbre las decisiones que se están tomando en los gobiernos, como los de Alemania o Reino Unido. Pero otros, como El Hierro, que lo están viendo, ven como la isla se llena. Muchos establecimientos ya anuncian que estarán completos todo el verano, cifras superiores incluso a las de antes de la pandemia. Enseguida les explicamos el porqué. Hoy se ha inaugurado este pabellón multifuncional en San Sebastián de La Gomera, con más de 5 millones de euros globales de inversión. Cuenta con canchas deportivas, escenario para eventos culturales y capacidad para más de 700 personas. El Cabildo ha inaugurado y cedido inmediatamente su gestión al Ayuntamiento capitalino. Es el primer recinto de este tipo en la isla de La Gomera. Y en los deportes todo iba sobre ruedas para Enrique Cruz a bordo de su Ford Fiesta R5 hasta que llegó el sexto tramo cronometrado del Rally Sendero de La Palma, Almudena. Sí, Miguel, era la primera pasada por el tramo de Ola El Paso, la segunda jornada de la prueba palmera. El piloto lagunero cedía casi un minuto con Miguel Suárez, que hasta ese momento era su perseguidor. El palmero lidera la general con una ventaja de 30 segundos sobre Luis Monzón y 50 con respecto a Enrique Cruz, cuando se está disputando el antepenúltimo tramo de esta prueba en la Isla Bonita. Después de las siempre exigentes primeras sesiones de pretemporada, los jugadores de la Unión Deportiva y del Tenerife tendrán jornada dominical libre. Los amarillos llevan acumulados ya 9 entrenamientos y los blanquiazules, que comenzaron ayer el trabajo, estarán en la isla hasta el día 25.
Es el Festival Nacional del Longboard y se disputa en aguas Canarias. Antes del comienzo de la competición estuvimos en el puertillo del municipio de Arucas para conocer los detalles de una prueba que garantiza el espectáculo. Y estamos también pendientes del tiempo. El Gobierno de Canarias ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales para mañana domingo en Tenerife y en Gran Canaria. Se esperan temperaturas de hasta 34 grados. Antonio Cárdenas. Sí, es un ascenso importante en los termómetros que afectará principalmente a las medianías del sureste, sur y oeste de esas dos islas, Gran Canaria y Tenerife, donde podrían registrarse esos 34 grados que mencionabas. De ahí que sea importante extremar las precauciones. También se espera mucho calor en el interior de Fuerteventura y de Lanzarote. En los cielos veremos más nubes medias y altas y también calima. Enseguida nos vamos a ir hasta Madrid con la que es la noticia del día, pero nos quedamos en Canarias. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy que va a pedir a la justicia que avale el toque de queda. Y esta noche empiezan los cambios también en Tenerife, isla que está en nivel 3, reforzados. Gemma Padilla, ese texto ya ha sido publicado hoy en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias. Así es, Miguel. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias las nuevas restricciones que entrarán en vigor esta misma noche en Tenerife con el objetivo de intentar frenar los casos de COVID en las islas. Los espacios públicos, como por ejemplo esta playa o los parques que sean susceptibles de fiestas, aglomeraciones o botellones, quedarán cerrados al público a partir de las 10 de la noche. Sin embargo, el Ayuntamiento de ADG ha adelantado esa hora de cierre de las playas del municipio a las 8 de la tarde. Y en cuanto al toque de queda, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confirmado esta misma mañana en la isla de La Gomera que ayer presentaron la petición al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para limitar esa movilidad nocturna. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tendrá 3 días para ratificar o rechazar la propuesta. Se ha presentado con una argumentación científica, jurídica, con los datos de los municipios que están con mayor afección, y ahora se activa por parte del TSJ un mecanismo de resolución express que tiene muy pocos días para poder emitir la resolución. Ya se ha activado el tiempo de descuento para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avale o no la aplicación de un toque de queda en la isla de Tenerife, un instrumento que permitiría frenar los contagios. No se me pasa ni por la cabeza el pensar que podamos temer que desde el ámbito judicial no se tenga en cuenta la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de la salud. Yo sí que pediría un ejercicio de reflexión sensata a los que en determinadas ocasiones, desde determinados foros, toman decisiones que van en contra de lo que la evidencia científica, la ciencia, no otra cosa, la ciencia está poniendo en cada momento en el camino. Los datos en todo el país evidencian que en estos momentos los contagios se están produciendo en la población que tiene menos de 30 años. Las dos grandes curvas están entre 30 y 20 años y 20 y 10 años. Ante un fin de semana pido responsabilidad a los jóvenes, que sepamos que aún queda para salir de esta situación y que es clave que podamos llegar de la mejor manera posible para este descanso que muchos tienen. Estamos en verano y es cuando se producen los mayores contagios. Sigamos las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario, vayamos inmediatamente a vacunarnos cuando nos corresponda y no dejemos, por favor, no dejemos de entender que todavía seguimos en pandemia. Lo contamos al principio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado hace tan solo unos minutos los cambios que va a hacer en su Gobierno. Una reestructuración que hace en medio de la legislatura. Se quedan fuera del Ejecutivo nombres tan importantes como el de Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Pedro Duque, en una remodelación, Verónica Budiel, buenas tardes, que afecta a 6 ministerios y a una vicepresidencia. Sánchez presidirá a primeira xuntanza do novo gabinete cunha novidade visible. María Jesús Montero, ministra de Sí, 7 nuevas incorporaciones para las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que ha primado la renovación generacional, un aumento de las mujeres en el Ejecutivo y hacer políticas de una mayor proximidad. El presidente Pedro Sánchez ha dicho que iniciamos una nueva etapa de recuperación en la que la gestión de los fondos europeos será clave y en el que será un periodo más verde, más digital y más feminista. Pedro Sánchez también ha reafirmado la salida de pesos pesados del Ejecutivo como la vicepresidenta Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Pedro Duque. La canaria Carolina Darias se mantiene en el Ministerio de Sanidad.
El nuevo gobierno supone, en primer lugar, una renovación generacional. Va a reforzar aún más la presencia de mujeres al frente de los ministerios y se incorporan perfiles procedentes de la acción municipal, la política de proximidad. Desde hoy comienza el gobierno de la recuperación, un gobierno de mujeres y de hombres para superar por completo la peor calamidad vivida por la humanidad en décadas y, en consecuencia, en nuestro país, y para aprovechar una oportunidad excepcional de poner en pie una España mejor. La salida de Carmen Calvo deja al Ejecutivo de Sánchez con 3 vicepresidencias, sin cambios entre las titulares y con Nadia Calviño como número 2 del Ejecutivo. El cargo de Calvo en el Ministerio de Presidencia lo asume Félix Bolaños. Sale también del Ejecutivo Isabel Celaá en el Gobierno con Sánchez desde la moción de censura. La sustituye Pilar Alegría, delegada del Gobierno en Aragón. Otro hasta ahora miembro fuerte que cesa es José Luis Ábalos, al que sustituye en transporte Raquel Sánchez, actual alcaldesa de Gavá. La magistrada especializada en violencia de género Pilar Llop deja su cargo como presidenta del Senado y asume la cartera de Justicia tras los indultos a los presos del Procés. Abandona también el Ejecutivo Arantxa González Laya y llega a Exteriores José Manuel Álvarez, embajador en París. Diana Morant, alcaldesa de Gandía, releva a Pedro Duque en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Iseta cambia de cartera, asumirá Cultura y dejará su actual puesto a Isabel Rodríguez, tercera ministra de Política Territorial en año y medio y que comandará las relaciones con las comunidades autónomas. Fuera del Gobierno, Sánchez ha confirmado el cese de Iván Redondo, jefe de gabinete y hombre de confianza del presidente. Será sustituido por el histórico socialista Óscar López. Poco a poco les iremos poniendo caras y de vuelta a las islas, el incremento en el número de positivos ha hecho que se triplique la carga de trabajo de los rastreadores. En algunos centros se han doblado turnos y el Gobierno ha pedido incluso refuerzos al Ministerio de Defensa. La semana que viene se incorporan ya 10 militares. En total se van a sumar 26 efectivos. Sí, y estuvo su madre, por casualidad. ¿Ella vacunada? No. Kilian es uno de los 6 rastreadores militares en este centro de Gran Canaria. La próxima semana llegarán 10 más. Su labor, localizar y aislar a los contactos estrechos de los positivos. Pues ser un poco empático, ¿vale? Ponerse un poco en la situación del paciente, ¿vale? Porque en este caso son pacientes. Y comprender un poco que cada persona es una situación distinta. Aquí han tenido que doblar turnos para atender la demanda de estos días. Los últimos 2-3 días se ha multiplicado incluso por 3 los casos que estábamos haciendo hasta el momento. También la cantidad de contactos estrechos que genera cada positivo, ya que al haber menos restricciones, pues los grupos son más grandes. Canarias reclamó a Defensa 26 rastreadores que se irán incorporando de manera paulatina. También habrá más rastreadores sanitarios. La situación lo requiere. Las islas, como ahora, no habían contabilizado 1000 casos en 48 horas durante toda la pandemia. Nuevas medidas también en La Palma, donde también aumentan los nuevos casos. En los llanos de Aridane, por ejemplo, se van a reforzar los controles inspeccionar las instalaciones para evitar infracciones. La atención primaria es de nuevo fundamental para atender a los nuevos positivos. May Navarro. En buen estado de salud y en aislamiento domiciliario, además recibiendo la atención de los médicos de atención primaria y de la red Centinela. Así se encuentran los nuevos positivos por COVID en la isla de La Palma. En las últimas semanas ha aumentado la cifra debido a esos brotes que tenían lugar en diferentes puntos. El mayor de ellos asociado a una discoteca en la cual se utilizaban sisas, las cuales están prohibidas por decreto desde el pasado verano. En el Valle de Aridane se refuerzan todas las medidas de seguridad, así como también se sigue apelando a la responsabilidad, mensaje que se comparte también desde el área de salud de La Palma. La responsabilidad individual a la hora de evitar los contagios es fundamental. Nosotros vamos a reforzar las inspecciones en los establecimientos, vamos a seguir insistiendo y coordinándonos con Salud Pública en esas visitas y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y primer fin de semana de Gran Canaria en el nivel 2 y eso implica que se refuerzan los controles. En la capital el Ayuntamiento ha aumentado la presencia de agentes para garantizar que se cumplen las medidas. Se ha cerrado el acceso al solarium de la playa de las Alcaravaneras y se ha reducido el aforo del balneario de las Canteras. Desde el consistorio recuerdan que el límite de personas en una reunión es de 6 y 4 si es en el interior de bares y restaurantes. Establecimientos que deberán cerrar a medianoche. Quienes ni siquiera van a poder abrir son las empresas de ocio nocturno, que reclaman un trato diferente.
El funcionamiento del interior sin pistas de baile, con clientes sentados, con la distancia de seguridad, con mascarilla y que además con los sistemas que cuentan nuestros locales para ventilación y extracción de aire y renovación, prácticamente el mismo funcionamiento de un bar convencional. Y este aumento en la incidencia añade una mayor incertidumbre al sector turístico. Países como Francia o Alemania recomiendan evitar los viajes a España y eso se está notando ya en el número de reservas, aunque según las agencias de viaje el ritmo ha bajado levemente. Preocupa el mercado británico, ya que su gobierno va a revisar la próxima semana sus niveles de alerta y eso podría hacer que Canarias entre en zona roja. El sector confía en que el turismo entre islas vuelva a ser clave este verano. Los viajes interinsulares, ahí siguen creciendo. El tema del bono turístico ha incentivado muchísimo la demanda y el consumo. Esa brecha económica que genera el no recibir turismo exterior se va a mitigar con el alto crecimiento del turismo interior. Donde sí notan que en las últimas semanas se ha disparado la llegada de visitantes es en El Hierro y los datos son tan buenos que el sector turístico de la isla empieza a compararlos con los del verano de 2019, año en el que se vivió un auténtico récord. Bueno, pues dicen que este año será mejor, una temporada en la que se batieron todos los récords, como decimos, de llegada de turistas. Previsiones del Parador Nacional de Turismo. Por suerte, el Hierro parece que está de moda y el verano viene súper fuerte con principalmente el cliente canario. Hace 2 días abría sus puertas el Hotel Balneario Pozo de la Salud. Ya está completo para los próximos 2 meses. En cuanto al turismo rural, nos hablan de un 95% de ocupación. Está ocurriendo como en el 2019 que no había ya donde quedarse, estamos saturados. En el mes de julio o de agosto. Incluso septiembre ya me está preocupando, ¿no? Si no estamos satisfechos porque vemos que también está lleno. 3 razones explican este boom turístico. El estreno de la segunda temporada pues también hace que este verano sea incluso más llamativo para los amantes de la serie que el año pasado y que nos hemos mantenido siempre con unos niveles bajos de COVID y nos hemos dado a conocer tanto a nivel canario como nacional e internacional. Los rentacars tienen todo alquilado y aquí surge un problema. Se están registrando cancelaciones ante la imposibilidad de los visitantes de encontrar vehículos. También en Lanzarote se ha roto la dinámica negativa del sector turístico este mes, gracias a los eventos deportivos que acoge la isla, el Ironman y el Mundial de Kayak. 240 palistas de 22 países diferentes tuvieron como cuartel general Arrecife, a los que también hay que sumar familiares y miembros de las distintas federaciones. Sin duda, una auténtica bendición para la capital y sobre todo para Ren Masley, que veía como su recién estrenado complejo alojativo casi se llenaba. Tuvimos los apartamentos Habitat Avenida ocupados por un 93%, donde hemos visto estos meses muy baja ocupación, sobre todo aquí en la capital. El Ironman trajo 846 atletas con todos los ingredientes necesarios para dinamizar la economía, llegando a la ocupación de Puerto del Carmen o el Club La Santa en casi el 70%. Pero más allá de cifras y datos, hay reflejos que son banderas que invitan al optimismo. Han sido 2 eventos absolutamente trascendentales, ¿no? Que también simbolizan mucho en cuanto a la apertura del destino, en cuanto a la recuperación de la normalidad. Los eventos generan valor para el destino y lo hacen por una cuestión más profunda que el sol y el paisaje. Agranda los vínculos de fidelidad, porque no es un planteamiento estático, sino que te permite interiorizar más. La próxima gran cita programada será el Campeonato de Europa de CrossFit, que se celebrará en septiembre en Arrecife. Vamos con más asuntos. En Tenerife, unas 30 personas continúan acampadas frente a la sede de presidencia del Gobierno de Canarias. Después de 6 días de manifestación ininterrumpida, hay una novedad. Se van a reunir la próxima semana con Ángel Víctor Torres. Estela Díaz. De momento ya hay fecha para esa reunión, será el próximo martes 13 de julio a las 6 de la tarde, mientras una treintena de activistas y afectados permanecen desde el pasado lunes acampados a las puertas de la sede de presidencia de gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Reclaman frenar los desahucios y una solución acorde a su derecho a una vivienda digna. Tan solo en el primer trimestre de este año se han producido 675 desahucios en Canarias. Temen que a partir del 9 de agosto esa cifra se incremente. A partir del día 9, si no se para lo que hay con la ley del desahucio, pues en la calle se van a ver más de 300 familias. 22 años está esperando una vivienda de Bisucán
arreglando año tras año la renovación y nunca llega. Entonces queremos algo estable. Yo quiero pagar, yo quiero que me dejen en mi casa con mi bebé y pagar, pero que nos den una solución. El Estado prepara un nuevo decreto antidesahucios. Tras el fin del estado de alarma, el Gobierno acordó la ampliación por 3 meses de las medidas de protección a personas vulnerables que pudieran ser desahuciadas. Queda menos de un mes para que caduque este plazo, el 9 de agosto, y el Partido Socialista y Unidas Podemos no llegan a un acuerdo sobre la nueva ley de vivienda. Discrepan en el apartado de los alquileres. Nosotros lo que planteamos es no disuadir la oferta privada e incorporar oferta pública, que es el gran déficit que tiene este país, y todo eso en el ámbito de la seguridad jurídica y el respeto a las competencias. El Ejecutivo baraja aprobar un nuevo decreto. Los ministerios de Derechos Sociales y de Transporte creen que podrían extraer medidas antidesahucio de la futura ley de vivienda, que ya están consensuadas por ambos partidos. No más gente sin casa, ni más casas sin gente. Varios socios parlamentarios ya han registrado en el Congreso la petición de prórroga de las medidas antidesahucios para que las personas vulnerables sin alternativa habitacional no se queden desamparadas el próximo 9 de agosto. Presidente. Una semana después del crimen de Samuel Luis en La Coruña, la policía busca a más jóvenes implicados en el linchamiento. Hasta el momento se ha detenido a 6 personas, 3 están en prisión y 2 ingresados en un centro de menores. Han sido numerosos los actos de repulsa en toda España por este asesinato que sus amigos y el movimiento LGTBI consideran homófobo. Organizaban peleas de perros ilegales por toda España, también aquí en Canarias, y ahora se tendrán que sentar en el banquillo. Ya hay fecha para ese macrojuicio. Será el 21 de febrero del año que viene en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pide un total de 102 años de cárcel para los 23 imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de obligación de perseguir delitos. La organización criaba a perros potencialmente peligrosos a los que adiestraba para ser más agresivos. En las peleas resultaban gravemente heridos o incluso muertos, y ellos sacaban a cambio grandes cantidades de dinero. Y un apunte político: este sábado los jóvenes nacionalistas de Tenerife han renovado su Ejecutiva General Insular, un congreso marcado, como todo, por la actual situación epidemiológica. Serafín Mesa ha obtenido el respaldo mayoritario de sus compañeros, arropado por el secretario insular de Coalición Canaria, Francisco Linares. Mesa ha apostado por un proyecto que devuelva a la juventud la ilusión por la política. Es intentar devolver esa realidad y esa importancia a lo que tiene la política municipal e insular, que estamos viendo como pues en diferentes sitios y sobre todo en el Cabildo de Tenerife han abandonado a la juventud en su totalidad, con 0 estrategias y 0 políticas juveniles que realmente ayudan a solucionar los problemas de la juventud, que también nos hemos visto afectados por la COVID-19. Hoy en San Sebastián de la Gomera estrenan el Audillón, un pabellón con uso más allá del deportivo que amplía la oferta de la capital. Y lo han hecho con presencia política y con un partido de exhibición de fútbol sala. Un lugar más para disfrutar del deporte y de la cultura en esa isla. Tras una inversión superior a los 5 millones de euros, el Cabildo de La Gomera ha celebrado el acto inaugural del nuevo pabellón multifuncional en San Sebastián. Va a dedicarse fundamentalmente a la promoción del deporte en sus distintas modalidades y también a la cultura, que va desde el cine al teatro, la música, en fin. Yo creo que con esto gana la capital de la isla y gana La Gomera. La institución insular ha cedido la gestión de este pabellón al Ayuntamiento capitalino. No solamente va a abarcar lo deportivo y lo cultural, sino que va a ir mucho más allá, porque tiene una serie de locales, tiene una serie de equipamientos que van a dinamizar y van a contribuir al fortalecimiento de la economía municipal y por lo tanto sumará también para la isla. Conocido como Audillón, cuenta con canchas de uso deportivo, escenario para eventos musicales y tiene capacidad para más de 700 personas. Es un día de felicidad para la isla porque quienes están en lo que se llama la triple insularidad saben de lo difícil que es pues la conexión con el resto de las islas, con la metrópoli, con el continente, y el poder acceder a infraestructuras como esta modélica, que va a dar un gran servicio, como digo, al deporte en la isla de La Gomera y también la dotación de un espacio cultural necesario. El Audillón se ha estrenado con un encuentro amistoso entre el Gomera Fútbol Sala y una selección de jugadores de la isla.
Y en Gran Canaria, el municipio de Gáldar amplía su oferta cultural con la inauguración hoy mismo del Museo de Historia a Gáldar, un espacio que se ubica en la casa del capitán Quesada. Está en el centro de la ciudad, en el casco histórico. El museo hace un recorrido por la historia de Gáldar desde la etapa aborigen hasta este siglo. Destaca el papel que ha tenido como primera capital de la isla y sede del Guanarteme. Este edificio se suma a la ruta museística de la localidad, formada por la Cueva Pintada, el Museo de Arte Sacro y el Museo Antonio Padrón. Desde el siglo XV hasta la actualidad, todo lo que ha sido importante en esta ciudad, desde los oficios, la zona marítima, el puerto de Sardina, la zona de medianía, hoy en día puede ser también Patrimonio Mundial de la UNESCO. Les hablamos ahora de un arte que se resiste a morir en la arena. Son los espectáculos de circo. Unas 200 personas se forman de manera regular en 2 escuelas circenses que permanecen abiertas en Gran Canaria. Son la cantera del mayor espectáculo del mundo. En esta clase no hay pupitres porque lo que se enseña es a romper la fórmula de la gravedad. Se llama zona aérea, por lo tanto, como verán, hay trapecios, aros, telas, también ponemos a veces cuerdas y tal, y es para hacer entrenamientos de acrobacias, de circo también. Ahora, junto las piernas aquí, me estiro, cojo esta tela y me la pongo atrás. Lejos del suelo, los cuerpos se retuercen para pintar acrobacias. Un trabajo exigente en lo físico y en lo técnico, pero que aquí se aprende desde cero. Estaba buscando como mezclar el deporte, que es lo que me gusta, con lo teatral, con lo más expresivo. Yo que tenía vértigo, empecé y me daba miedo todo lo del circo. Y a día de hoy puedo hacer un número. Números circenses que han ido evolucionando desde los primeros malabaristas y equilibristas del Antiguo Egipto. Bueno, en la antigüedad el circo se transmitía de generación en generación, pero ahora existen las escuelas. En España hay más de 50 escuelas de circo de formación no profesional. Se preparan para el próximo sábado salir a escena. Celebrarán los 15 años de la escuela en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Y más espectáculos. Anoche arrancó la extensa programación de Gran Canaria Suena en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, y lo hizo con Los Gofiones. La formación señera del folclore de la isla comenzó con el tema Gran Canaria y deleitó al público con sus malagueñas y folías. Durante el mes de julio habrá 14 conciertos dentro de este festival. Esta noche cita para la nostalgia más cercana en el tiempo. Actuarán allí Amistades Peligrosas y OBK. La soledad puede generar miedo y ansiedad. Los bailarines Roberto Torres y Carmen Werner llevan esta realidad a sus obras. El Pastor y Te aviso si el mundo cambia, 2 espectáculos que se podrán disfrutar esta tarde en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. El miedo, la ansiedad y la soledad son sentimientos propios a nuestro tiempo y a ellos le bailan Roberto Torres y Carmen Werner en sus espectáculos El Pastor y Te aviso si el mundo cambia. Entonces lo que trata son 3 momentos de mi propia vida, pues en relación a una figura para mí muy importante, que era mi madre. Son 2 momentos con ella y un momento en soledad. Y con traducción al silbogomero, Roberto Torres protagoniza El Pastor, una obra que mira hacia el interior y se hace preguntas sobre aquellas personas que guían al resto. Yo siento como un espacio de manipulación, ¿no? De crear como el superhombre de una idea capitalista que me preocupa mucho porque no existe un nosotros. Ambas coreografías se representarán en el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria este sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos a hacer un paréntesis ahora en el relato de la actualidad porque acabamos de conocer los últimos datos de contagio en Canarias. ¿Cuántos son, Óscar Herrera? Cuéntanos. Sí, ayer y antes de ayer se estaban registrando más de 500 casos en las 24 horas. El dato es mejor, pero sigue siendo muy elevado. En las últimas 24 horas hay 430 nuevos positivos por coronavirus en Canarias. Más de la mitad vuelven a registrarse en la isla de Tenerife con 262. Gran Canaria 111, Fuerteventura 29, La Palma 12, Lanzarote 5, El Hierro 5 y La Gomera 6.
La diferencia con el resto de los datos de los meses anteriores, cuando no había campaña de vacunación, es que pese a esos datos tan elevados, la presión hospitalaria se mantiene prácticamente igual un día más. Además, por suerte, no hay que lamentar ningún nuevo fallecido. Con todo, ahora mismo hay 5.145 casos activos en Canarias. Pues muchas gracias, Óscar, por esta última hora. Aquí acaba nuestro tiempo. Nosotros vamos a volver a las 8:30. Vamos a hablarles de estos datos y también de toda la actualidad y también de esos cambios en Moncloa. Eso, volvemos a las 8:30. Les esperamos aquí. Adiós.